Le damos la bienvenida ahora al investigador Juan Manuel Gacharná, quien ha preparado la conferencia Evaluación del impacto de la deforestación en la variabilidad hidrológica de la Amazonía, un enfoque multiescala. Él es matemático, ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Actualmente está cursando último semestre de la maestría en Ingeniería Civil, con énfasis en recursos hidráulicos y medio ambiente en esta institución, con experiencia como profesor asociado en el Departamento de Matemáticas e investigador en el área de recursos hídricos. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar acerca de la evaluación del impacto de la deforestación en la variabilidad hidrológica de la Amazonía, un enfoque multiescala. Entonces, para comprender por qué estudiar la deforestación en el Amazonas o qué influencia tiene qué relación tiene con las presentaciones anteriores, pues voy a dar un contexto acá hablando del ciclo hidrológico. Nosotros sabemos que el agua precipita, se infiltra, es absorbido por las raíces. Estas pues llevan el agua para hacer todo el proceso de fotosíntesis, y el agua excedente pues es eliminada a través de los estomas, que son poros que se encuentran en las hojas de las plantas, y esta agua transpirada se convierte en vapor de agua, que luego se condensa en las nubes, y es lo que conocemos como el transporte de humedad desde el Amazonas. Entonces, la idea de esta presentación es ver de qué magnitud es la deforestación en el Amazonas, qué cambios de cobertura vegetal ha tenido, es decir, si se ha deforestado, se ha cambiado por otra cobertura, o simplemente se encuentra suelo raso, y en qué zonas está ocurriendo la mayor deforestación. Parte de la metodología, entonces, los productos que se utilizaron o el conjunto de datos que se utilizó para realizar esta investigación está dividido en tres partes. Para el análisis de cobertura se utilizó una plataforma que se conoce como MODIS, es un instrumento de Google que está implementado en los satélites de la NASA. En el satélite Terra se implementó en 1999 y luego se utilizó en el satélite Aqua en 2001. Este cuenta con una resolución espacial de 250 metros a 500 metros, en este caso utilizamos 500 metros, con una resolución temporal anual. Y como parte de la validación para estudiar la deforestación, se utilizó el satélite Sentinel, que hace parte de la plataforma de Copernicus de la Unión Europea. Este se utilizó para analizar deforestación propiamente, sí, cambios en la cobertura boscosa, y este sí nos dice el cambio de cobertura vegetal. Entonces, parte de la metodología es procesar esa información, ese conjunto de raster, por ejemplo, hacer la limpieza de nubes, correcciones radiométricas, entrenar un modelo con una clasificación determinada para que clasifique cada uno de los raster en 12 tipos distintos de cobertura, que ya voy a mencionar cuáles son esos, y de esta manera después validar también con información de Sentinel. Por el gran tamaño de la cuenca fue necesario discretizarla en 8 subcuencas principales y luego posteriormente en 443 subcuencas más pequeñas. Como parte de la investigación también se quiere ver el impacto de la sequía y su relación con la deforestación. Entonces se analizó mediante los índices estandarizados de precipitación, el SPI, y el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración, que es el SPEI. Estos índices pues ayudan a ver cuándo el inicio y duración de una sequía, y también medir su intensidad de alguna manera, que ya lo había mencionado antes el doctor Gerald. Es un índice ampliamente utilizado en meteorología, y de todo este análisis de información ver el análisis espacial, identificar cuencas potencialmente que pueden ser cuencas que pueden evapotranspirar más por su alto nivel de cobertura boscosa, estudiar también, ubicar espacialmente dónde son las zonas donde se presenta mayor sequía y en qué tiempo, y luego mirar una correlación espaciotemporal entre la deforestación y estos índices de sequía. Así quedan los rasters. Se obtuvo un raster de esta manera a nivel anual desde el periodo del 2001 al 2020, y se clasificó en estos 12 tipos de cobertura, que incluyen cuerpos de agua, nieve y hielo permanente, tierras no vegetadas, 4 tipos distintos de bosques, 2 tipos de arbustos, que son los de cereales, hojas anchas, y 2 coberturas vegetales de altura baja, que pueden ser como son pastos y arbustos.
Aquí ya una primera aproximación pues nos muestra que donde se ha perdido la mayor cobertura boscosa se encuentra aquí en el sur y en el este de la cuenca. Este, por ejemplo, es el raster, digamos la situación inicial del 2001. Entonces, si nos damos cuenta que el periodo de análisis del que nosotros partimos ya se encontraba con una deforestación inicial y aún se ha seguido deforestando en estos últimos 20 años. Para explicar esos 4 tipos de bosques, entonces nos encontramos con los bosques de hoja perenne, de hoja ancha. Ese perenne pues quiere decir que siempre a lo largo del año mantiene su color verde y tiene hojas anchas. Estos son característicos de zonas tropicales o subtropicales donde las temperaturas son altas y también hay alta humedad. Estos árboles son característicos y representan el mayor porcentaje de la cuenca del Amazonas. Y son de los árboles que pueden hacer fotosíntesis durante todo el año, debido a que siempre tienen sus hojas verdes. Otro tipo de bosques que se analizó fue el bosque de hoja perenne, de hoja de aguja, los cuales son coníferos, ¿sí? Quiere decir que tienen ramas en forma de cono o en forma de aguja, como se muestra acá, característicos como pinos, abetos o cedros. Y los caducifolios, tanto de hojas anchas como de hojas de agujas, precisamente caducifolio pues quiere decir que son de hoja caduca y son más característicos de zonas donde hay estaciones, ¿sí? Es decir que pierden su color verde y eventualmente terminan pues cayendo, ¿sí? Como en temporadas de otoño e invierno, entonces no son muy características del Amazonas. Estos son los análisis de todos los 12 tipos de coberturas. Acá no se encuentra una que precisamente hace parte de los bosques caducifolios. Estos no se tuvieron en cuenta porque representaban, o sea, si estamos manejando una resolución de 500 por 500 metros y la cobertura era del orden de magnitud de 0.3 kilómetros cuadrados, lo que representa es ruido del satélite, realmente no está captando bien y no es característico de la región. Entonces, también cabe resaltar que estas series de tiempo que muestran el área en kilómetros cuadrados a lo largo de los 20 años para cada una de las coberturas, los bosques de hoja perenne de aguja, por ejemplo, están del orden de 1.750 kilómetros cuadrados, mientras que, por ejemplo, el bosque de hoja perenne de hoja ancha, característico de los climas tropicales, está del orden de 5.14 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces hablamos de que esta cobertura representa más del 88% de la cuenca amazónica. Cabe resaltar que nosotros estamos analizando 5.912.000 kilómetros cuadrados porque estamos analizando la cuenca hidrográfica para hacer validación con el modelo hidrológico que mostró mi compañero Carlos, y no estamos analizando el bioma, que el bioma sí tiene 7.4 millones de kilómetros cuadrados. Generalmente los reportes que uno ve en las noticias se hacen sobre el bioma, que está mucho más afectado por el crecimiento de las ciudades. ¿Listo? En este caso solo se está analizando la cuenca hidrográfica. Acá se ve una clara tendencia de aumento, por ejemplo, en los pastos, los cultivos, y una disminución en el bosque tropical. Para hacer un análisis más simplificado, se agruparon estas coberturas en 4 clases. Agrupamos todos los bosques en una sola cobertura, los pastos y arbustos en otra, los 2 tipos de cultivos analizados en otra cobertura y las tierras no vegetadas o construidas como una única cobertura, marcando estas tasas de cambio. Entonces, en los bosques vemos una deforestación, ¿cierto? Una clara tendencia a la disminución de esta cobertura boscosa de 5.440 kilómetros cuadrados por año, mientras que los cultivos y los pastos tienen una tendencia creciente. Esto más o menos nos dice que una de las principales causas de la deforestación en el Amazonas se debe a actividades agropecuarias, ¿cierto? Aquí este número puede parecer un poco pequeño porque se está trabajando en kilómetros cuadrados, pero dada la magnitud de la cuenca, entonces para que tengamos un orden de magnitud, este 5.440 kilómetros cuadrados al año sería equivalente a deforestar toda el área metropolitana de Bogotá, es decir, tanto Bogotá como sus municipios aledaños, todos los años. Debemos deforestar un área de esta magnitud. ¿Listo? Cada año. Con el fin de mirar, digamos, identificar esos picos y esos valles donde hubo mayor deforestación o menor deforestación, se utilizó esto y contrarrestarlo con noticias, bibliografía, que pudiera decirnos, nos pudiera dar más claridad acerca de las causas de estos valores. Entonces aquí en esta gráfica lo que muestro es la pérdida de bosque en color rojo y en color verde una ganancia, es decir, una reforestación. Estos picos, si lo ven aquí, bueno, en el 2006, en el 2005. Entonces en el 2005 lo que pasó fue que hubo un aumento
en el precio de la soya, que es un cultivo, una legumbre, ¿cierto?, que hace parte de la cobertura de cultivos de hoja ancha. Hubo un aumento en los precios, entonces eso llevó a que se deforestara mucho más el Amazonas. Ya para después del 2007 hubo una disminución en los precios de la soya, lo que se puede ver reflejado en una disminución de la deforestación en el Amazonas. Y de hecho, a partir de este año, el consorcio de todas las digamos, empresas encargadas de distribuir productos derivados de la soya hicieron un tratado de tal manera que no se admitiera soya que provenga del Amazonas. Entonces eso marcó una clara disminución aquí en los patrones de deforestación. Sin embargo, en 2015, 2016 hubo fuertes fenómenos del Niño que causaron incendios forestales. No sé si todos lo recuerdan, estos son los cultivos de soya. Miren la magnitud de la deforestación para hacer esos cultivos. Acá se ve la hoja ancha y lo que todos recordamos que no fue hace mucho, pues los incendios forestales que fueron bastante. Bueno, de hecho en Brasil se acostumbra que en la temporada seca se quema para poder hacer este tipo de cultivos. ¿Listo? Como lo decía, la deforestación pues para esta cuenca tan grande no se ve muy claramente, entonces fue importante discretizarla en las 8 cuencas principales que mostraron mis otros compañeros, y acá lo que hicimos fue una clasificación porcentual. ¿Por qué porcentual? Porque no es lo mismo una deforestación de 5 kilómetros cuadrados en una cuenca de 7 kilómetros cuadrados que 5 kilómetros cuadrados en una cuenca de 100 kilómetros cuadrados, no es la misma afectación, ¿cierto? Entonces es importante trabajarlo porcentualmente, y aquí entonces lo que se muestra es que el que esté más oscuro en color verde pues tiene mejor salud vegetal, mayor cobertura boscosa respecto a su propia área, y estas cuencas que se encuentren más hacia tonalidades rojas pues tienen mayor pérdida boscosa. Lo que vemos es que las más críticas se encuentran al sur de la cuenca, en los países de Bolivia y de Brasil, resaltándose la cuenca Chingo y Tapajos, que pertenecen al territorio brasileño, que han sido las más afectadas. Y una de las que se encuentra en mejor estado se encuentra en el territorio de Colombia, que es la cuenca Japurá o Caquetá. Entonces, para que podamos ver más o menos la tendencia de esta deforestación, por ejemplo, en la cuenca de Japurá, que es la que pertenece a Colombia, que está en mejor estado, esta fue la serie de tiempo que se obtuvo agregando toda la cobertura boscosa para esa región. Y lo que nos damos cuenta es que, si bien inició en este periodo, ha tenido periodos de reforestación, ¿cierto? Algo cíclico, pero que al final de ese periodo, de hecho, reflejó un aumento de 39 kilómetros cuadrados en su cobertura boscosa. Por otra parte, una de las más afectadas, que es la que se encuentra en rojo, que es la cuenca Tapajos, perteneciente a Brasil, muestra esta tendencia, una clara tendencia en la disminución de la cobertura boscosa, perdiendo en ese periodo de tiempo 24.822 kilómetros cuadrados. Aquí, pues, haciéndole sumas a esas cuencas, a Chingo y Tapajos, acá en Brasil, vemos la diferencia en cada 10 años, en ese periodo de tiempo. Entonces, si observamos estos círculos rojos, vemos el claro aumento. Acá, este color rojo no quiere decir que no haya bosques, sino que hay otro tipo de cobertura. ¿Listo? No necesariamente es tierra, sino que puede estar influenciado por pastos o arbustos. Solo es para que veamos el aumento de esta mancha roja, por ejemplo, desde el 2001 al 2020. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces, si bien se ha deforestado la cuenca del Amazonas, hay que resaltar que esa deforestación no está concentrada en una sola zona, sino que está distribuida a lo largo de la cuenca. La afectación de que estuviera concentrada de esa magnitud sería mucho más perjudicial para todo el sistema atmosférico por su transporte de humedad, pero como vemos acá, todavía sigue rodeado de estas zonas de bosque, que lo que dificultan es el análisis de qué tanto está influenciando esta deforestación. Otra cosa a resaltar es que, si bien se ha deforestado, se ha cambiado a otro tipo de vegetación que también evapotranspira, como lo son los cultivos de hojas anchas de la soya. Esos también evapotranspiran, pero a la diferencia de los bosques tropicales, los bosques tropicales pueden alcanzar alturas de 70, 90 metros.
ellos tienen unas raíces que alcanzan agua del subsuelo, entonces los hacen mucho más resilientes a las sequías, mientras que por otro lado los cultivos de soya, a pesar de que evapotranspiran tanto, no lo hacen a lo largo de todo el año, sino que lo hacen en ciertas temporadas, puede ser de 3 a 5 meses al año. Entonces, ahora sí, para ver el impacto que puede generar la sequía en esta cuenca, se siguió la siguiente metodología para calcular el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración. De hecho, también se calculó para precipitación, pero el que más se usó fue el de evapotranspiración, ya que precisamente tiene en cuenta la transpiración de las plantas. Entonces se recopilaron los datos de ERA 5, los datos de reanálisis que lo habían comentado mis compañeros, se calcula un balance que se define como precipitación menos evapotranspiración, ¿cierto? Si da negativo, pues estamos hablando de un déficit hídrico, un estrés hídrico, y si da positivo, pues un exceso de precipitación de agua, de humedad. Se calculan las variables estadísticas media, desviación estándar, se ajustan a una distribución de probabilidad acumulada, en este caso el SPI se ajusta a una distribución gamma y el SPI a una distribución log logistic. Y luego eso se utiliza una distribución de probabilidad inversa para proyectar los datos de la distribución acumulada a una distribución normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja tiene proyectarlo a una distribución normal? Si recordamos la campana de Gauss, que es la distribución normal, todo lo que está entre el rango de -1 y 1 se considera normal, y por fuera del rango de -1 y 1 se considera una anomalía, en este caso una anomalía climática o un evento extremo, ya sea por sequía o por exceso de humedad. Entonces este índice lo que hicimos fue clasificarlo de la siguiente manera. Si está entre -1 y 1 se considera una condición normal respecto al promedio de toda la serie de tiempo de los 42 años. Si está entre 1 y 1.5, humedad moderada. Si está entre 1.5 y 2, muy húmedo, y extremadamente húmedo por encima de 2, y lo mismo hacia abajo. Entonces sequía moderada, sequía severa y sequía extrema. De esa manera podemos medir la intensidad de la sequía en el periodo de tiempo. Lo que se hace es calcular ese índice para toda la serie de tiempo en cada uno de estos píxeles. Acá lo muestro para un año particular, que es julio del 2010, que fue un año niño. Entonces, para cada uno de estos píxeles se calculó ese índice, y con el fin de ponderarlo para hacer una agregación de toda la cuenca, pues como conocemos la resolución de los datos de ERA 5, que es de 27 kilómetros aproximadamente por 27 kilómetros, se puede calcular el área afectada por esa sequía. Aquí lo que muestro es el porcentaje de área promedio que experimenta en azul exceso de humedad, y en color rojo sequía en toda la serie de tiempo desde 1980 hasta el 2022. Aquí lo que se puede ver es una clara tendencia al aumento del porcentaje de área que experimenta sequía y una disminución en el porcentaje de área que experimenta exceso de humedad. Esto lo vamos a ver más en detalle aquí. Entonces acá hay una comparación desde 1980 al 2000 y con el 2001 al 2022, que son los años más recientes analizados, de esta área promedio que experimenta tanto eventos extremos por humedad o por sequía. Si nosotros comparamos, vemos que acá en este pico en marzo está del orden de los 3.500.000 kilómetros cuadrados que experimentan exceso por humedad, mientras que aquí supera ese 3.500.000, al igual que en este pico en septiembre, ¿sí? Vemos que la sequía es más fuerte en intensidad. Acá hay un color naranja que indica una sequía severa, mientras que acá el color naranja no es tan significativo. Es decir, que en los 20 años, los últimos 20 años con respecto a los 20 años anteriores, han sido más fuertes los eventos extremos, tanto en intensidad como en magnitud. Acá, por ejemplo, se compara para el mismo mes de septiembre en los últimos 20 años y en los 20 años anteriores. Si se dan cuenta, esta mancha roja ha crecido bastante, tanto en magnitud y acá intensidad. ¿Sí? Acá se muestra pues digamos, cómo se distribuye espacialmente esa sequía mes a mes en todo cada año. Ahí está cambiando cada año desde el 2001 hasta el 2021. Y vemos que el patrón es muy similar cada año, ¿sí? Esto no cambia. Entonces en enero, febrero, la sequía se encuentra aquí en el norte de la cuenca, en el noroeste, mientras que aquí en el sur, en las temporadas más secas. Algo de resaltar es que, si se acuerdan, toda la deforestación estaba concentrada aquí en el sur,
de la cuenca, pero no se ve que estén experimentando sequía extrema, sino que esa sequía se está viendo reflejada, por ejemplo, acá al oeste o al noroeste de la cuenca, ¿sí? También lo vemos acá por exceso de humedad, ¿cierto? Un color morado indica mayor exceso y un color más clarito, moderado o severo. Algo que sí se da cuenta uno es que en la temporada seca del Amazonas, aquí no hay eventos extremos, en donde está deforestado, es decir, tampoco por exceso de humedad, aquí ya no se presenta. Creo que ahí está, sí. En todos los meses de temporada seca no se presenta nada de exceso de humedad en las cuencas más deforestadas, ni tampoco por sequía. Aquí, si extraemos esos 4 meses donde se presenta la mayor sequía en la cuenca del Amazonas, por ejemplo acá septiembre, mostramos que respecto a los 20 años anteriores, lo que decíamos, las sequías han sido más intensas y de mayor magnitud. Ya las sequías no son moderadas como hace 40 años, sino que son sequías severas o incluso extremas cuando se presentan, por ejemplo, fenómenos del Niño, como lo es el del 2010 o el del 2015, que son años característicos de estos fenómenos. Listo, y lo mismo para exceso de humedad. Y aquí lo que se ha intentado fue hacer una correlación sequía-deforestación, tanto con el área deforestada como con el área que experimenta sequía o exceso de humedad. Para la cuenca, al ser tan grande y al ver que la deforestación no se concentra en una sola región, es difícil establecer esa correlación tan directa. Entonces, lo que se hizo fue analizar las cuencas más afectadas, por ejemplo esta chiquita acá, incluso esta no se alcanza a percibir, es una de por acá, en donde se obtuvieron los mejores coeficientes de correlación. Acá uno de correlación negativa entre área deforestada y área húmeda, es decir que mayor deforestación implica menor humedad, y acá el área seca de deforestación un coeficiente positivo, es decir una correlación directa, a medida que aumenta el uno aumenta el otro. Sin embargo, estos coeficientes siguen siendo muy bajitos para decir que la deforestación es uno de los principales causantes de estos eventos extremos. Hay que resaltar que al ser una cuenca tan grande y la deforestación tan distribuida, estos eventos climáticos también obedecen a eventos extremos característicos de la dinámica atmosférica, como lo mencionaba mi compañero, debido al calentamiento, por ejemplo, del océano y que influye en la formación de nubes y en los eventos niño-niño. Entonces, como conclusiones, durante este periodo se deforestaron, el Amazonas perdió aproximadamente 12 millones de hectáreas. Las principales causas son actividades agropecuarias, siendo las principales pues, la ganadería y la agricultura, particularmente los cultivos de soya. Las más afectadas son Chingú, Tapajós y Madeira, que son estas 3 gráficos de tiempo. Si se dan cuenta, el porcentaje de cultivos en esta cuenca, que es la de Tapajós, perteneciente al país de Brasil, es bastante alto. La temporada de sequía, de acuerdo con el índice de CPI, va desde julio a octubre en la cuenca del Amazonas, y el coeficiente de correlación, lo que les decía, no es muy alto para decir que es una de las principales causas de estos eventos extremos. Gracias.